sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que se emite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por su canal C. Recordamos a todos que 315-1290, 315-1290 o el 312-0000 son nuestras líneas de participación que están habilitadas a partir de ese momento para que usted se comunique con nosotros en este mismo momento para darle respuesta a sus preguntas. Antes de ir con televidente en línea, queremos mandar un efusivo abrazo de condolencia al doctor Jorge Valencia, quien lamentablemente su señora madre ha fallecido en el día de hoy. Pase en su tumba, esperamos que pueda superar este difícil momento. Igualmente, saludos especiales para el señor Javier Fajardo Hernández, de quien nos vamos a referir en el caso que ha puesto a consideración para que analicemos y miremos qué posibilidades tiene él de poder reclamar una pensión por invalidez. Vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien. Sí, bien. Tenga la bondad, puede bajarle un poquito el volumen al televisor para que podamos dialogar más claramente. ¿Cuál es su nombre? Exenover Bejarano. José Nover Bejarano. Exenover. Esnover Bejarano. Cuéntenos, don Esnover. Doctor, yo le pido un favor. A ver si usted me puede decir si el derecho de la vivienda para el desplazado es una ley. Bueno, vamos entonces a hablarle al amigo Snover si el derecho a la vivienda es o no una ley de la República. Pues bueno, vamos a explicarle entonces porque es un tema que puede resultar muy interesante. Lo primero es de que en efecto, la Constitución política establece el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda, que todo ser debe tener en un país como el nuestro. Un derecho que debe estar garantizado. No obstante, recuerde usted que cuando una norma se convierte en ley es porque es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Y el Estado, si bien es cierto, está en la obligación de garantizarle ese bienestar a las personas, no existe como tal una norma que reglamente ese artículo que lo contiene en la Constitución política, pero sobre todo que obligue al Estado a entregarle una vivienda en condiciones dignas a las personas como lo demanda la Constitución política. ¿Por qué razón? Porque significaría la inversión de un gran presupuesto. No obstante, entendemos que son muchas las facilidades que se dan hoy en día para la adquisición de vivienda.
bien con la intervención del Estado o bien con los particulares. Recordemos, en este caso, don Snover Bejarano, que aquí en Colombia se copió el modelo venezolano, y el modelo venezolano es darle vivienda gratis a todo el mundo. Ahora no vayan a resultar los detractores, que estamos aquí defendiendo el gobierno de Maduro, ayer el gobierno de Chávez, y peor aún, que somos terroristas porque hacemos esta manifestación. Pero ese modelo de masificación de las viviendas para las personas de escasos recursos lo copiaron de Venezuela. Y aquí lo están implementando, por supuesto, para hacer proselitismo político, que es lo que se ha hecho. Una buena forma de hacer proselitismo, porque por lo menos pueden permitirle a las personas acceder a una vivienda en condiciones dignas. En un país como Colombia, donde la violencia desarraiga al campesino de su territorio y lo trae al casco urbano para que engrose los cinturones de miseria, tengan que vivir por allí, en los puentes o invadiendo zonas de alto riesgo, que es lo que usualmente sucede en Colombia, en buena hora tenemos que aplaudir, así sea con proselitismo, que entreguen casas a bajos recursos a todas las personas que puedan requerir. Lo que no sucede es que estas personas no todo el tiempo son los que realmente merecen los inmuebles, porque se han encontrado casos en donde las personas los reubican, salen de esa zona marginal, le entregan vivienda y después aparecen en otros territorios también reclamando más vivienda. Y ese es el estereotipo de muchos colombianos que ven una forma de adquirir bienes de esa manera ilegal. Pero en su caso, don Snover, decíamos, el Estado hoy en día facilita la consecución de vivienda, sobre todo si es una persona desplazada. Debe hacerse censar o inscribirse dentro de los potenciales beneficiarios de las viviendas de interés social y, por supuesto, acceder a ella, sobre todo si tiene un núcleo familiar carente de una vivienda. Igualmente, recuerden todos que las cajas de compensación familiar también entregan un subsidio de vivienda de más de 25 millones de pesos, y esto es para que sus afiliados puedan facilitar. Usted no necesita estar trabajando para afiliarse a una caja de compensación familiar. Usted lo puede hacer como independiente y el monto que va a aportar es muy poco, un 4% sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Ojo, 4% sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Eso le da como 30.000 pesos aproximadamente. Usted se inscribe y no solamente va a tener la recreación garantizada en una caja de compensación familiar, sino que además va a tener la opción de un subsidio de vivienda, de un subsidio familiar que también lo da la misma entidad, y por qué no, de la recreación. Y además recuerde que la caja de compensación familiar, conforme a la ley 1636 del año 2013, ley 1636 del año 2013, también brindan a las personas lo que conocemos como protección al cesante. Hay algunas normas, don Snover Bejarano, que permiten a la persona con facilidad alcanzar algunas prestaciones. Lo que falta es difusión de las mismas para que usted se entere. Puede acercarse a la caja de compensación familiar. Insisto, lo que usted va a pagar es una suma módica, 4%, y va a tener la opción de un subsidio de vivienda, va a tener la opción de un subsidio familiar, va a tener la opción de una prestación económica y asistencial en materia de vivienda, va a tener también en materia de salarios o de seguridad social, porque el que está allí haciendo parte de lo que protege la ley 1636 o protección al cesante, les permite a través de esa disposición reconocerle el pago del aporte a la seguridad social mensualmente hasta por 6 meses. También le entregan el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en víveres. Normas, todas las que se quiera, pero no hay una que diga u obligue al Estado a entregarle vivienda a todos los colombianos que están sin techos. Se quebraría el Estado.
porque hay muchos que tienen 5, 10, 20 viviendas, hay muchas más, y hay otros que no tienen ninguna. Entonces, allí viene el problema del Estado, y este no es un país de bloque socialista para decir que le van a prohibir a las personas que tengan más de aquellos bienes que han alcanzado con un esfuerzo personal. Al señor Einover Bejarano le agradecemos por comunicarse con nosotros y entramos entonces a analizar el caso del señor Javier Fajardo Hernández. Don Javier Fajardo Hernández nos manifiesta que ha venido padeciendo problemas de salud y esos problemas de salud le han afectado a él sus piernas, le han afectado la columna. Pues bien, como pertenece al régimen subsidiado, fue sometido a una valoración para determinar la pérdida de capacidad laboral. Y esa valoración le arrojó una calificación de cerca del 19% de pérdida de capacidad laboral. 19%. Él nos manifiesta que tiene 2 semanas o 10 días que establece el artículo 41 de la ley 100, artículo 41 de la ley 100, don Omar, para poder apelar o pronunciarse en torno a esa valoración. Lo puede hacer usted o le podemos orientar cómo hacerlo para que usted pueda buscar a través de la Junta Regional una mayor valoración o un mayor porcentaje de calificación. Porque en efecto, usted tiene más de 1.100 semanas, que también le vamos a revisar su historia laboral para establecer exactamente cuántas semanas tiene aportadas. El señor Javier Fajardo Hernández, don Javier Fajardo Hernández, quien reside en la parte alta de Normandía. Entonces, ¿qué sucede con don Javier? Pues está cotizando a través del Fondo de Solidaridad Pensional que regula el artículo 25, servicio que es prestado en la actualidad por Colpensiones a través del consorcio Colombia Mayor, antes consorcio Prosperar. Entonces, en el caso de don Javier, puede invocar un recurso de alzada o un recurso de reposición contra la EPS que lo calificó inicialmente. Muchos se preguntarán, ¿las EPS califican? Claro, las EPS califican. Así lo ordenó la ley 962 del año 2005, ley 962 del 2005, porque anteriormente quienes calificaban era únicamente el Seguro Social. Después, con la ley 100 se crearon las juntas regionales de calificación de invalidez, quienes tenían la exclusividad de calificar, pero ante la congestión de muchas experticias a realizarse a las personas interesadas, entonces se optó por modificar el artículo 41 de la ley 100 a través de la 962 del 2005, y allí se indicó que las EPS, las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales, las aseguradoras, los fondos privados, el Seguro Social, Colpensiones, entre otras, todos pueden calificar. Entonces, en el caso de don Javier, le recordamos que conforme al artículo 41 ya usted fue valorado. Esa valoración se la hicieron a usted creo que el 27 o 28 de noviembre. Un día después de haberse notificado, usted tiene 10 días hábiles para que pueda presentar el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca. Aún no podemos hablar de pensión porque las semanas le sobran, pero para obtener una pensión por invalidez es indispensable que a usted lo califiquen con pérdida de capacidad laboral de un 50 o más, y adicionalmente tener las semanas que indica la norma, semanas que están excesivamente sobrados del número de semanas, pero no tiene aún el examen de valoración en su máxima expresión, que es un 50% de PCL. ¿Qué hay que hacer allí? Hacer la apelación, por un lado,
y estar pendiente que le hagan un examen o una valoración integral, porque usted nos decía en su carta que fue valorado en cerca de 5 o 10 minutos, pero que no le incluyeron allí todas las patologías. Luego no se hizo una valoración integral como debe hacerse con las personas que se someten a esa experticia. Entonces, don Javier Fajardo Hernández, le recordamos que ese recurso lo puede hacer usted. Nosotros podemos orientarle cómo hacerlo, o se lo podemos hacer también en la oficina. Teléfonos y dirección en pantalla, para que no se olvide y proceda a comunicarse con nosotros. Vamos entonces con más respuesta a nuestras preguntas, porque aquí tenemos la pregunta de la señora Luz del Carmen Vélez. Luz del Carmen Vélez nos indica que ella para el año de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100, dice doña Luz del Carmen Vélez, tenía cotizadas 720 semanas y que tenía para esa época 34 años. Ella pregunta si es posible que le apliquen el régimen de transición. 724 semanas, dice nuestra consultante, y tenía 34 años de edad. ¿Puede estar una persona en transición cuando en el 94 estaba en esa circunstancia? Pues le decimos a doña Luz del Carmen Vélez que ella no tiene derecho a reclamar transición porque no la cobija. A todos les permito recordar que para poder gozar de la transición debieron tener a 1 de abril del 94 15 años aportados al sistema, 15 años aportados al sistema. Eso significa tener más de 771 semanas, más de 771 semanas. Ella tenía 724, luego no alcanzó a tener los 15 años de aportes al sistema. Y en materia de edad, dice la norma que si es menor de 40 o si es menor de 35 años siendo mujer, en ese evento tampoco entraría a aplicar esa exigencia, pero sí pediríamos que tenga 15 años aportados. Y no tiene 15 años aportados al sistema, ni tiene 35 ni 40 años en su condición de hombre. Por eso no está en transición, porque el acto legislativo acabó con la transición, aunque la Ley 100 en su artículo 36 había establecido la misma como un beneficio de manera indefinida, es decir, que la transición no tenía por qué haber culminado el 31 de diciembre del año 2014. No había razones para que culminara la transición, sencillamente porque la Ley 100, repito, la consagró de manera indefinida. Pero en el 2005, cuando se da el acto legislativo 01 del mismo año y que entró en vigencia el 25 de julio del 2005, sencillamente ese acto legislativo le puso fin a la transición en dos tiempos. Uno, indicando que el régimen de transición iba única y exclusivamente hasta el 31 de julio del año 2005. 31 de julio del año 2005. Pero si la persona a 25 de julio de ese mismo año, 25 de julio del 2005, tenía cotizadas más de 750 semanas, esa persona entonces su transición se iba a prolongar hasta el año 2014. Hasta el año 2014. Esto pues es muy importante para que las personas sepan en qué eventos están o no en transición. Vamos a ir a un corte comercial y en breve regresamos aquí con más Tablero Jurídico. Recuerde, 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Nuestras líneas de participación que están disponibles para que usted se comunique con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Continuamos en este espacio Tablero Jurídico, brindándoles el servicio a ustedes de orientación en materia legal, especialmente en los campos del derecho laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho a la salud, el derecho de familia y, ¿por qué no?, el derecho constitucional. A todos les recuerdo que hay que conocer las normas para poder hacer las debidas reclamaciones de manera oportuna. En una sociedad como la nuestra, en donde es muy fácil que un sujeto que es capturado por corrupción, se le facilite conseguir 2 millones de firmas para aspirar a la presidencia. Hablamos específicamente de un exalcalde y del actual alcalde de Santa Marta. Oído, alcalde y exalcalde de Santa Marta. El exalcalde, con 2 millones de firmas, alcanzó un número sobrado de las mismas para aspirar a la presidencia de la República. Sin embargo, se estaba convocando a una recolección de firmas para que a su vez se pudiera citar a un referéndum y se pudiera ampliar las penas a imponer a los violadores de niños. Y resulta que la norma o la recolección de firmas fue un fracaso. No se consiguió el número mínimo de firmas que se requería para una obra o para una propuesta interesante. Y esto lo decimos a propósito del cumplimiento de un año. Hoy se ajusta un año desde el vil asesinato y violación, o violación y vil asesinato de Juliana. Recordemos la niña que fue abusada y posteriormente violada por ese sujeto en Bogotá. Y al cumplirse ese año, entonces resaltamos que muchas personas, muchos líderes, se hicieron a la tarea de lograr 1 millón de firmas para convocar a un referéndum, y esto les fue imposible. Y entonces hacíamos el paralelo con respecto al exalcalde de Santa Marta, que ha sido denunciado por corrupción. Ese exalcalde de Santa Marta aspira a la presidencia de la República y fue capturado recientemente. 2 millones de firmas tenía listicas para irlas a refrendar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y poder aspirar a la presidencia. Consiguió un séquito de amigos que fueron a oponerse a su detención, cosa irónica en el país. Pero lo cierto es que nos llama la atención, primero, porque se cumple un año de la violación y vil asesinato de Juliana Zamboní. Y por otro lado, líderes que habían iniciado esta campaña para lograr que se pudiera endurecer las penas, imponer a los violadores de niños y asesinos de niños en este país, pues resulta que no se lograron el número de firmas que se estaban esperando para ello, lo cual entra a archivarse el proyecto de ley en ese aspecto y no avanza.
son cosas que realmente le llaman a uno la atención en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Bien, ¿cómo me le ha ido a usted? Mi nombre es José Fidel Bolaño, Don José Fidel Bolaño, ¿dónde nos llama? de aquí del barrio Villanueva. El barrio Villanueva. ¿Su inquietud cuál es? Señor, ¿Cuál es su inquietud? pues la inquietud, yo llevo cotizado 20 años en Colfondos, y yo quiero regresar a Colpensiones. Sí, señor. ¿Esa es su pregunta? Y tengo 58 años Sí, señor. y con 20 años de servicio de trabajo. ¿Qué debo hacer yo, doctor? Usted está en este momentico en Colfondos. Sí, Tiene 20 años de aportes a ese sistema. sí, señor. Desea cambiarse a Colpensiones, pero quiere saber cuál es el procedimiento para cambiarse y si se puede cambiar. Sí, doctor, sí. Bueno, entonces, ¿ya sabe usted por qué se quiere cambiar? Sí, doctor. No, digo, ¿por qué se quiere cambiar, don José? Sí, pero yo quiero pertenecer a Colpensiones, doctor. Pero aquí muy en privado, o mejor dicho, muy en público, díganos, ¿usted se quiere cambiar de Colfondos a Colpensiones porque le han dicho que es mejor Colpensiones? Sí, me han dicho que mejor es Colpensiones, doctor, porque resulta que yo fui a averiguar y me dijeron, doctor, que ya no se podía. Correcto. ¿Y usted ha aportado al sistema sobre la base de cuántos salarios? ¿Cómo así, doctor? O sea, ¿cuál ha sido el salario promedio que usted ha devengado mensualmente durante estos 20 años? El último salario que tengo es 1.345.000. 1.345.000, es decir que usted viene más o menos con ese promedio. No, porque yo es ahora que el aumento que es con 1.300.000, el básico. Sí, señor. Correcto. Vamos entonces a responderle a don José Fidel Bolaños. Puede colgar la línea y prestar atenta nota, porque aquí en Tablero Jurídico la respuesta es inmediata a las inquietudes que ustedes nos planteen. Pues bien, dice el señor José Fidel Bolaños, es afiliado a Colfondos, los últimos 20 años ha cotizado fielmente a esa institución, tiene 58 años. Fue a solicitar sobre el procedimiento para cambiarse de Colfondos a Colpensiones y le dijeron que ya no se podía. Y nos consulta para saber si es posible o no es posible. Pues bien, don José Fidel Bolaños, quienes le respondieron a usted esa parte de la pregunta están completamente acertados. ¿Por qué? Porque anteriormente usted se podía pasar de un fondo a otro sin problema, pero con la ley 797, y en aras de evitar el desorden que se producía al trasladarse masivamente de un fondo a otro, entonces la ley 797 estableció en el artículo 13 que las personas, y así está en el artículo 13 de la ley 100, para que usted mismo lo pueda consultar, artículo 13, ley 100 de 1993. ¿Qué pasó al respecto, don José Fidel? La ley dijo, las personas pueden cambiarse cada 5 años de un fondo a otro. Usted puede ir a Colpensiones, a Colfondos, de Colfondo a Colpensiones, no hay ningún problema. Allí lo puede hacer. Para las personas que están en transición por tiempos cotizados, lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier tiempo, así le falte un año. Pero en su caso, como usted no está en transición, y presumo que no está en transición, ¿por qué razón? Porque si usted me dice que tiene 58 años, a esos 58 años le vamos a restar 23 años de la ley 100, 23 años en que entró la ley 100 a funcionar. Réstele, le quedarían a usted 35 años. Luego, usted no alcanzó transición por tiempos cotizados. No tenía 15 años aportados cuando entró en vigencia la ley 100. Por eso no está en transición por tiempos cotizados o aportados. Tampoco está en transición por edad, porque usted tenía 35 años. Luego, como usted no está en transición en ninguna de las dos circunstancias, usted entra a regirse con lo que dice la ley 797. Es decir, esta norma indicó, modificando el artículo 13
de la Ley 100, dijo que las personas se podían cambiar cada 5 años, hasta faltándole 10 años o más para cumplir la edad mínima. Es decir, una persona que está en un fondo y se quiere cambiar, si en el caso suyo es un hombre, usted se puede cambiar cada 5 años, pero siempre y cuando no le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima. La edad mínima para pensionarse está en 62 años. Luego usted tenía oportunidad de cambiarse hasta los 52. Hoy con 58 años ya no puede cambiarse de fondo de pensiones, ya le toca adquirir su derecho allí. Pero vienen sus pros y vienen sus contras. Mi señor, para que tome papel y lápiz, don José Fidel Bolaños, tome papel y lápiz porque le voy a hacer una pequeña ponderación para que usted más o menos mire los pros y los contras. En el caso hipotético que usted se pudiera cambiar de un fondo a otro. ¿Qué sucede? Si usted tiene 20 años de estar cotizando, hagamos el escenario de Colpensiones, hagamos el escenario acá en el fondo privado. Si usted se fuese a pensionar por Colpensiones, la administradora de régimen de prima media con prestación definida, que maneja el Estado y que reemplazó al Seguro Social, usted aún le faltarían 3 años para pensionarse. 3 años para pensionarse por, ojo, semanas. 3 años. No, aquí no está bien. Le faltarían, porque tiene 20 años aportados, le faltarían 6 años de aportes al sistema. Si fuesen Colpensiones, porque tiene 20 años, equivalen más o menos a 1020 semanas. Y usted requería 1300 semanas, es decir, que le faltan aproximadamente 300 semanas, y 300 semanas equivalen a un total de 6 años aportados. Para que vamos haciendo el paralelo, don Fidel, y ya vamos a ir con televidente en línea. Si usted está en un fondo privado, solamente le faltarían 3 años, 3 años, frente a 6 que le faltan en Colpensiones. Tenemos un televidente en línea, vamos a responderle y retornamos en breves minutos con don José Fidel Bolaños para seguirle haciendo esta explicación. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y de dónde lo llama? Oscar Molina, aquí de Las Ceibas. Don Oscar Molina de La Ceiba. Allá en La Ceiba estaremos pronto jugando mucho fútbol ahí en la canchita esa de La Ceiba. Ah, muy bueno, estamos pendientes, doctor. Don Oscar, cuéntenos. Bueno, doctor, yo una preguntita. Yo estoy pensionado recientemente, ¿cierto? Sí. Tengo 62 años. Yo en el año 94 tenía 39 años y tenía 1000 semanas de cotizadas. Yo tengo derecho a ese régimen de transición. Permítame un momento. Usted en 1994 tenía 39 años de edad. Correcto. Y tenía 1000 semanas cotizadas. 1000 semanas cotizadas. Sí. Hizo bien las cuentas, porque si tenía 39 años y hace 23 años atrás y 39 le estaría dando 63 años más o menos. 62, sí, doctor. 62 años, correcto. Entonces, ¿usted se pensionó con 62 o con 60 años? 62. ¿En qué fondo se pensionó? En Colpensiones. En Colpensiones. ¿Y por qué se pensionó no se pensionó con 60? Porque me lo negaron. No. ¿Usted cuánto le dieron de IBL? ¿IBL qué, doctor? Índice básico de liquidación, o sea, ¿cuánto fue la tasa de reemplazo que le dieron? Pues yo me pensioné con el mínimo. ¿A usted le aplicaron la ley 100 o le aplicaron el decreto 758 al momento de pensionarlo? Sí, solamente me dijeron que con el mínimo nada más y que no tenía derecho al régimen de transición. ¿Cuántas semanas tenía en total cuando se pensionó? Como 2100 semanas. 2100 semanas, correcto. Y la otra pregunta es, ¿el promedio de lo devengado por usted siempre fue el mínimo? Sí, más o menos fue el mínimo, doctor. Más o menos el mínimo. Pues bien. Al comienzo sí coticé, los primeros 20 años coticé bien, pero después a los últimos años sí ya, los últimos 10 años sí con el mínimo. Correcto, pero bueno, vamos a mirar entonces 2 escenarios antes de ir con la pregunta de José Fidel Bolaños. ¿Tiene esposa e hijos? Correcto. ¿Los hijos hay algunos que sea menor de edad o No, estén en edad mayores escolar? ya. Todos son mayores ya, perfecto. Sí.
Entonces, vamos a responderle, a concluirle a don José Fidel Bolaños y retornamos con su caso. Y doctor, y una preguntita, y también me negaron el derecho del porcentaje que le corresponde a la señora. El incremento pensional. Bueno, vamos entonces primero con don Fidel y regresamos con usted. Listo, doctor. Entonces le decíamos al amigo Fidel, don José Fidel Bolaños, le decíamos, don José Fidel, ¿por qué usted se quiere cambiar de Colfondos a Colpensiones? Entonces le estamos indicando los pro y los contra. Una persona debe pensionarse en un fondo privado si tiene un buen ingreso, en un fondo público si su ingreso es el mínimo. Y vamos a indicarle por qué razón. Uno, porque usted en el fondo privado abre una cuenta y esa cuenta le va a generar unos rendimientos. En Colpensiones, usted va a cotizar sobre la base de un mínimo y usted le van a dar un mínimo cuando se pensione. Pero si usted está en un fondo privado, usted cotizó sobre el mínimo, sobre 2 mínimos, sobre 3 mínimos, y eso es mayor cuando usted cumpla el mayor número de semanas haya aportado, el mayor número de ahorros en esa cuenta, usted va a obtener una pensión más alta. Si es un trabajador que devengó 2, 4, 5, 6, 10 millones de pesos mensuales en promedio. Por eso hay una propuesta inclusive de que Colpensiones se encargue de reconocer esa prestación a todos los del mínimo y que los fondos privados se queden con la tajada gruesa. ¿Qué sucede? ¿A dónde quiero llegarle? Si usted va a pensionarse con Colfondos, tiene en ese momentico, me dijo 58 años, usted en 4 años lo van a pensionar, en 4 años lo van a pensionar, cuando cumpla 62. ¿Por qué razón lo pensionan a esa edad? Porque en 4 años usted tendría 1.200 semanas y para pensionarse allí necesita 1.150 porque el Estado le subsidia conforme al artículo 65 de la ley 100, el Estado le subsidia esas 150 semanas que harían falta para ajustar las 1.300. Eso no sucede si usted está en Colpensiones. En Colpensiones debe reunir necesariamente 1.300 semanas. En el fondo privado, con garantía de la pensión mínima, necesita 1.150 semanas. Hasta ahí está muy claro. No se puede trasladar de Colfondos a Colpensiones porque usted tiene 58 años y tenía plazo para trasladarse de Colfondos a Colpensiones hasta antes de cumplir los 52. Después de que cumple los 52, un día después, ya no se puede trasladar. Porque la norma dice, ley 797, modificando el artículo 13, que hasta que le falten 10 o más años, si le faltan menos de 10 años, así tenga 9 años y 360 días o 359 días, usted ya no se puede trasladar de Colfondos a Colpensiones. Única y exclusivamente las personas que están en transición por tiempos aportados se pueden trasladar de Colpensiones a Colfondo, de Colfondo a Colpensiones en cualquier momento. Así le falte un día, así le falte un mes, 2 meses, pueden trasladarse. Le hago esta claridad. Pero si usted es una persona que siempre devengó sobre el mínimo, no tiene sentido que usted se traslade porque le van a reconocer la misma prestación. Ahora bien, usted nos dice que cotizó sobre la base de 1.300.000, ha sido su promedio. A ese 1.300.000 sáquele usted el 65%. 65%. Si cotiza las 1.300 semanas, le van a reconocer sobre el mínimo de semanas que son 1.300. Luego, con 1.300 semanas, su IBL o tasa de reemplazo corresponde al 65% de conformidad con el artículo 64 de la ley, del artículo 34, corrijo, de la ley 100. Pero ¿qué sucede? De nada sirve ganar mucho si lo que le van a reconocer, le van a quitar más de la mitad, le van a reconocer un 65%, muy poquito. Entonces la recomendación es de que usted debe quedarse en Colfondos. ¿Por qué Colfondos con 1.150 semanas lo va a pensionar? Con 1.150 semanas, esto es, si cumple sus 62 años, no está trabajando más, usted puede reclamar pensión a los 62 años.
Si está en Colpensiones, cumple 62 años y aún no tiene derecho a la pensión, porque le faltarían 100 semanas, de acuerdo al número de semanas que tiene. Tiene 1000, nos dijo. Entonces, esto es para que usted sopese, haga el cálculo. Si me pregunta a mí como asesor jurídico, en este momento, yo le digo, quédese allí, en Colfondos. ¿Por qué Colfondos le va a reconocer la pensión más temprano que Colpensiones? Tiene que cotizar durante 6 años más para poder pensionarse en Colpensiones, si tiene 1000 semanas. Pero si tiene las mismas 1000 semanas y está en Colfondos, necesita solamente cumplir los 62, y esto en 4 años los cumple y ya puede pensionarse por vejez. Gracias por comunicarse con nosotros, don José Fidel Bolaños. Esperemos que haya entendido la explicación que le hemos dado, porque nos vamos a hablar con el señor Óscar Molina. Don Óscar Molina nos llama desde el barrio La Ceiba, desde el barrio Las Ceibas, allá hacia el nororiente de la ciudad. Nos dice que se pensionó con 62 años, hace poco, con 62 años se pensionó, hace poco, pero nos aclara que él para el año 1994, cuando entra en vigencia la ley 100, tenía cotizadas 1000 semanas y además tenía alrededor de 39 años. Si revisamos, don Óscar Molina, si revisamos, usted cuando entra en vigencia la ley 100 está en transición, no por edad, sino por tiempos aportados. Si tenía 1000 semanas, significa que llevaba 20 años trabajando, a pesar de que no tenía la edad. Pero como el artículo 36 dice, uno de los dos requisitos, o que sea menor de 40 años si es hombre, o menor de 35 si es mujer, pero debe tener 15 años aportados al sistema. Estos son 771 semanas. O en otro escenario, usted debió tener en ese momento 40 años y ninguna semana cotizada. A 1 de abril entonces usted estaba en transición por tiempos cotizados. Su transición era indefinida. El problema es de que usted fue cumpliendo años y como al régimen de transición le pusieron punto final 31 de diciembre del 2014, hasta ese día, 31 de diciembre del 2014, podía la gente pensionarse con transición. Usted estuvo en transición, pero perdió la transición. ¿Por qué? Porque no cumplió antes del 2014 los 60 años. Tiene 62, tiene que mirar si los cumplió este año o los cumplió el año pasado, porque es posible que cumpla los 63 ahorita en diciembre. Y si cumplió los 63 en diciembre, apenas va a cumplir 63 ahorita, entonces usted podía haber alcanzado transición hasta el 2014. Eso lo hacemos revisándole la historia laboral, revisándole la resolución. ¿Por qué? Porque en su caso lamentamos mucho, porque eso le va a bajar el porcentaje de la pensión y le va a quitar la posibilidad de ganar incremento pensional por cónyuge, porque ya no le aplican a usted decreto 758 del año de 1990, sino que le aplican la ley 100 con todas sus reformas y especialmente con la ley 797 del año 2003, ley 797 del año 2003. Entonces, a manera de colofón, para el amigo Óscar Molina, le recordamos que la única forma de usted salvar la transición es que haya cumplido hasta el 31 de diciembre del 2014, en esa fecha haya cumplido 60 años, a más tardar allí. Si usted no cumplió esa edad antes del 31 o antes del 1 de enero del 2015, usted tuvo transición, pero le expiró a raíz del acto legislativo 01 del año 2005. Por eso entiendo
usted, a pesar de tener, digamos, tantas semanas, ¿por qué no alcanzó la pensión con el régimen de transición, específicamente con el decreto 758 del año de 1990? Este decreto exigía únicamente 1000 semanas en cualquier tiempo, 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Esto es, mujeres cotizaban 500 semanas entre los 35 y los 55 años y se pensionaban con esas 500 semanas. Hombres entre los 40 y los 60 y se pensionaban con esas 500 semanas. O, en su defecto, si no alcanzaban a cotizar esas 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, bastaba únicamente con cotizar 1000 semanas en cualquier tiempo y cumplir 60 años si es hombre o 55 años de edad si era mujer. Y con eso estaba pensionado. Y le daban a usted un 90% del IBL o tasa de reemplazo. Si usted se pensionaba con 1.000.000 de pesos, a usted le daban 900.000 pesos de pensión y únicamente necesitaba 1.250 semanas. 1.250 semanas necesitaba, no más. Con eso le dan el 90%. Sin embargo, hoy la ley es otra cosa. A usted le dan máximo un 80% de IBL y necesita 1.800 semanas. Necesita cumplir 62 años. Más drástico. Y eso no es todo. La reforma que se avecina dice que es a los 67 años de pensión para los hombres y 62 años para las mujeres y 1.500 semanas aportadas durante toda la vida laboral. Esperemos a ver qué nos depara. El tiempo se nos ha acabado, nos dicen por el interno, pero el programa Tablero Jurídico continúa. Por eso nuestra invitación es para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos por comunicarse con nosotros y lo invitamos para el día de mañana en Más Tablero Jurídico. Feliz tarde, fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.